Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última parte de la sección 3 del curso de Análisis Financiero Inmobiliario, la cual es acerca de la evaluación o análisis financiero de un proyecto de urbanización de tierra. El día de hoy, nuestra agenda va a ser esta. Vamos a ver los esquemas de amortización que tenemos para los créditos puente y vamos a recordar las definiciones de TIR y múltiplo de capital que vamos a estar utilizando al final de la evaluación, ¿no? En teoría, solo vamos a recordar las definiciones, puesto que en Excel ya tenemos fórmulas que las calculan. Entonces, nuestra agenda del día de hoy es bastante breve. Pero antes de iniciar, quiero recapitular nada más los lineamientos del caso de estudio, que hasta antes de este video, bueno, hasta el último video, habíamos establecido que podríamos haber hecho ya a los primeros 4 puntos, que era la investigación para proponer un precio, la postulación del algoritmo de ventas, la construcción de la curva de costos y la construcción del flujo mensual no apalancado, en donde en esta construcción nosotros ya podríamos determinar cuánto sería el capital que estaríamos necesitando para el proyecto y cuánto sería lo que nosotros estaríamos empleando por parte de preventas o u obtener por parte de las preventas. Entonces, después del video de hoy, ya podemos ver la construcción del flujo apalancado, es decir, ya considerando los lineamientos del crédito que habíamos establecido. Y una vez que nosotros ya tengamos este flujo apalancado, ya podemos calcular el flujo anual y terminar todos los puntos, ¿no? Hacer el análisis de sensibilidad sobre la TIR y calcular los indicadores del proyecto. Y pues bueno, generar finalmente nuestras conclusiones acerca de los parámetros de rentabilidad. Entonces, vamos a empezar con los esquemas de amortización. Acuérdense que el crédito puente se utiliza únicamente para temas de urbanización. Entonces, este suele disponerse a partir de que han sucedido algunos meses desde que comenzó a urbanizarse la tierra y durante el transcurso de esta urbanización. En nuestro caso, eh, tenemos que se va a disponer el 20% de la línea de crédito cuando la urbanización haya alcanzado un 30% de avance financiero y el monto restante se iba a disponer a través de tantos iguales en el tiempo restante de la urbanización, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, o bueno, la desarrolladora en este caso, generalmente tiene dos esquemas para la amortización del crédito. El primer esquema es que se pague el capital al final de la comercialización de todo el proyecto. Y esto sería un pago único de capital. La otra es que se pueden comenzar a hacer las amortizaciones conforme se están haciendo las escrituraciones del proyecto, es decir, conforme se está terminando el proyecto. Aquí cuando digo final de la comercialización, me voy a regresar al plan para que veamos. Eh, no me refiero al final de las ventas. Acuérdense que las preventas inician en el mes 6 y que la urbanización de tierra termina en el mes 27. Entonces tenemos que para el mes 27 ya tendríamos que haber comercializado todo para que a partir del mes 28 ya comiencen las escrituraciones, que es cuando llega el final de la comercialización. El final de la comercialización es cuando ya no se recibe más dinero por parte de los clientes, ¿no? Entonces, si recordamos el esquema de pago de los lotes, tenemos que se iba a manejar un 20% de enganche, luego se iba a estar cobrando un 30% en mensualidades durante el desarrollo y se iba a hacer un pago contra entrega del 50%. Entonces, este pago del 50% sucede cuando termina o cuando se están haciendo las escrituraciones. Entonces, ahí es donde se considera el fin de la comercialización. Mientras que en el esquema 2, aquí podemos no hacer un único pago de capital, sino que ir haciendo pagos durante el periodo de las escrituraciones de los lotes. Entonces estamos o tenemos que, son 6 meses de escrituraciones, entonces estaríamos haciendo pagos o amortizaciones al capital durante estos 6 meses, que serían a partir del mes 28, ¿no? En ambos casos, los intereses se pagan de manera mensual desde que se hace la primer disposición. Lo único que se paga al final es el capital. Entonces vamos a ver un ejemplo para aterrizar esta parte. Ese ejemplo no tiene nada que ver con nuestro caso de estudio, es completamente aparte. Nada más es para que veamos cómo aplicaría estos dos esquemas. Entonces vamos a considerar un desarrollo que utilizó un crédito puente de 15 millones de pesos e hizo una disposición del 30% en el mes 5 y otro de 70% al mes 10.
Las ventas están programadas para que terminen en el mes 35, al mismo tiempo que termine la urbanización. Y las escrituraciones están programadas para hacerse en 3 meses después de que termine la urbanización. Es decir, después del mes 35 ya comienzan las escrituraciones que van a ocurrir en un lapso de 3 meses. Entonces nos pregunta cuál es el costo financiero del crédito y el desembolso de las amortizaciones para el crédito. Suponga una tasa de interés de crédito del 8% anual, perdón, ese 8% es anual. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le damos solución a esto. Aquí hay que considerar que van a haber dos disposiciones, una de 4,5 millones en el mes 5 y la otra de 10,5 millones en el mes 10. Entonces, si estamos hablando del esquema 1, tenemos que al final de la comercialización se hace un pago único de capital. Entonces, si estamos hablando de que la construcción o la urbanización termina en el mes 35 y después tenemos 3 meses de escrituraciones, entonces el pago del capital tendría que suceder en el mes 38 después de que se haga la última escrituración. Entonces es en este mes en donde tendríamos que pagar los 15 millones del crédito, que sería la amortización en este caso. Ahora, el costo financiero, pues serían los intereses pagados durante los meses del crédito, más la comisión de apertura. En este caso no estamos especificando que haya comisión de apertura. Generalmente sí hay, y si nos vamos a los lineamientos de nuestro caso de estudio, vemos que la comisión de apertura es del 1,15% del valor de la línea de crédito. Entonces, para efectos del ejemplo, no estamos considerando comisión de apertura, entonces el costo financiero van a ser únicamente los intereses pagados. Entonces lo vamos a calcular por dos partes para que sea más fácil. La primera parte es, tendríamos que calcular los intereses que suceden desde la disposición 1 hasta la disposición 2. Entonces en este caso tenemos que la primera disposición es de 4,5 millones, la tasa anual es del 0,08% y la tenemos que dividir entre 12 para que obtengamos la tasa mensual. Ahora, el lapso de tiempo, pues la primera disposición es en el mes 5 y la segunda es en el mes 10. Entonces, estos intereses mensuales se tendrían que estar pagando por 5 meses. Entonces, esta parte del costo financiero sería de 150,000 pesos. Ahora bien, a partir del mes 10 ya se dispuso de la segunda parte de la línea de crédito, por lo que ahora el saldo insoluto del crédito ya no es de 4,5 millones, sino que ya es de los 15 millones. Entonces aquí se va a actualizar el costo. Aquí tendríamos que hacer pues ya el saldo insoluto, que es de los 15 millones, por la tasa mensual, por lo que queda del plazo en que van a terminar la comercialización, que en este caso ya establecimos que es en el mes 38. Entonces sería del mes 10 al mes 38 y esto nos generaría un costo financiero de 2,800,000 pesos. Entonces, bajo este esquema, el costo financiero sería de 2,950,000 pesos, que sería la suma de los intereses generados entre la primera disposición y la segunda, más los intereses generados a partir de la segunda disposición. Y en caso de que hubieran más disposiciones, pues se tendría que estar considerando que el costo va a estar incrementando en cada uno de los meses, ¿no? Entonces, en este caso, ese sería nuestro costo financiero. Y bajo el esquema 2, el crédito se amortiza de manera uniforme durante los meses de escrituración. Ya establecimos que van a ser 3 meses, por lo tanto, como el crédito es de 15 millones, las amortizaciones serían de 5 millones de pesos mensuales. Ahora lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que calcular el costo financiero al mes 35, que es cuando terminan, ya no el mes 38, porque acuérdense que bajo el segundo esquema es durante las escrituraciones, no al final de la comercialización. Entonces las escrituraciones van a comenzar a suceder después del mes 35. Entonces, al mes 35 el costo financiero sería este de aquí, que estaría representado igual que como hicimos el cálculo del ejemplo anterior. La primera parte es de los 4,5 millones, que es la primera disposición, y la segunda parte es sobre los 15 millones, que ya es la disposición completa de toda la línea de crédito, solamente que aquí ya es hasta el mes 35. Entonces tenemos que el costo financiero hasta este momento es de 2,650,000 pesos, pero ahora ya no vamos a estar pagando, ya no vamos a hacer un único pago de capital.
Entonces, en los 3 meses en los que vamos a estar haciendo amortizaciones, también va a haber un costo financiero. En el mes 36 estaríamos pagando intereses sobre todos los 15 millones de pesos, que sería el saldo inicial, es decir, estaríamos pagando 100,000 pesos. En el mes 37, como ya hicimos una amortización de 5 millones en el mes 36, nuestro saldo insoluto ahora se reduce a 10 millones, por lo que en el mes 37 estaríamos pagando únicamente 66,666,67 pesos por concepto de intereses. Y en el mes 38, pues ahí ya solamente tenemos un saldo de 5 millones de pesos porque ya hicimos 2 aportaciones sobre el capital. Entonces, en este mes tendríamos un pago de 33,333,33 pesos. Entonces, bajo el esquema 2, el costo financiero sería la suma de lo que tenemos acumulado de intereses hasta el mes 35, más los intereses que se estuvieron pagando en los otros meses, lo que nos da un total de, creo que me excedí con los ceros, perdón, sería 2,850,000 pesos, hasta aquí, sin estos 3 ceros. No, sí, ya estaba disparando el costo financiero. Una disculpa ahí. Entonces, pues bueno, esos son los dos esquemas que tenemos. En la práctica se maneja más este segundo esquema, que de hecho es el que vamos a considerar en nuestro caso de estudio. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a impactar. Y pues bueno, aquí está. Esto no estaba en los lineamientos, pero para efectos de nuestro caso de estudio vamos a considerar que las amortizaciones se harán de manera uniforme durante las escrituraciones. Ahora bien, antes de que veamos la TIR, vamos a empezar o bueno, vamos a recordarla de una vez, porque la vamos a calcular ahorita para el flujo no apalancado, que es el que ya habíamos hecho. Entonces, acordémonos que la tasa interna de retorno es la tasa de interés o la rentabilidad que nos ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje del beneficio o pérdida que tendría una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. En este caso, lo calculamos todo con Excel. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a nuestro Excel que ya teníamos, el que vimos la última vez, y vamos a hacer una pequeña revisión. Hasta el video pasado, habíamos hecho este flujo hasta esta parte, en donde vimos o determinamos cuánto sería el capital requerido para el proyecto y cuánto tendríamos que utilizar de preventas. Para esto ya habíamos visto el desglose de nuestros ingresos y luego hicimos el desglose de nuestros gastos. Y en estos gastos, pues obviamente no consideramos nada de la deuda porque ese fue un flujo no apalancado. Entonces, al final, el flujo bajo este escenario sería simplemente la resta de los ingresos menos los gastos, ¿no?, que estamos teniendo en cada periodo. Ahora, este es el flujo mensual. Y lo que tendríamos que hacer es construir un flujo acumulado. Esto nos va a servir para la determinación del capital y las preventas. Al final, si nosotros graficamos este flujo acumulado, déjenme generar una grafiquita de ese estilo, vamos a tener algo así. Y esto ya nos sirve para darnos una idea de cuánto es el capital que necesitaríamos. Ay, perdón, se fue muy hacia la derecha. Esto ya nos da la idea de cuánto sería el capital que necesitaríamos para el proyecto, porque acuérdense que al principio estamos con puros negativos, entonces vamos a llegar en un punto en donde ya empezamos a ver los ingresos y los negativos se empiezan a anular hasta que ya comience a ser todo positivo, ¿no? Entonces, el capital requerido sería el valor mínimo de este flujo acumulado, que sería la máxima cantidad que necesitaríamos gastar antes de que comencemos a recibir dinero por las preventas, que es esta cantidad de aquí. Nos da 54 millones y pues bueno, si ya tenemos que el capital requerido es de 54 millones, ya sabemos que todo lo demás lo vamos a obtener a través de las preventas, ¿no? Entonces, si tenemos que los gastos totales van a ser de 150 millones, de esos 150 millones, 54 millones van a tener que ser aportados, perdón, van a tener que ser una aportación de capital y la diferencia pues ya se va a obtener de preventas, ¿no? Ahora, para el cálculo de la TIR, yo la calculo de la función TIR de Excel, nos calcula una TIR mensual. Entonces hay que anualizarla y la forma en la que lo hacemos pues es 1 más la TIR que tengamos a la 12 menos 1, ¿no?
Entonces esto nos genera una TIR del 48%. Entonces ya regresándonos, perdón, a la definición de la TIR, nos dice que es la tasa de interés o la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, que por este proyecto nosotros estaríamos teniendo una rentabilidad anual del 48%. Ahora bien, esto es únicamente sin considerar el crédito que nosotros vamos a emplear. Si nosotros pusiéramos directamente los 54 millones de pesos para el proyecto, pues estaríamos generando esta tasa interna de retorno, ¿no? 48%. Ahora, con lo que ya vimos y con las condiciones que habíamos establecido, vamos a construir el flujo de ya apalancado con la línea de crédito que se nos describía en el caso de estudio, que es esta de aquí. Entonces, les había dicho que primero lo que teníamos que hacer era obtener un indicativo de la TIE, porque es la tasa de interés de ese crédito, es variable, es TIE más el 4.5%. Entonces, eso fue lo primero que tuvimos que haber hecho. Aquí está. Aquí la verdad es que lo pueden hacer como ustedes prefieran, hasta con promedios móviles, si así gustan. Yo lo que hice pues fue que utilicé R y ajusté un modelo ARIMA que me quedó un modelo con parámetros 1, 1, 2, que es esa expresión que nosotros tenemos aquí. Y con esto ya obtuve los pronósticos de la tasa TIE para pues los siguientes, lo hice para toda la malla me parece. Acuérdense que yo hice una malla de, perdón, me estoy adelantando, yo hice una malla a 10 años, entonces calculé la tasa TIE a 10 años, aunque aquí ya sabemos que los pronósticos para ese entonces van a ser 0% válidos porque estamos limitados a ciertos periodos de tiempo, pero es únicamente indicativo, ¿no? Entonces esos fueron los pronósticos que obtuve. Aquí lo único que hice fue que lo dividí entre 100 y luego le sumé el 0.045 que nos indica los lineamientos, que equivale a la tasa del 4.5%, ¿no? Entonces, esta es nuestra tasa anual durante cada mes. Esta información, lo único que hice fue traerla aquí en el flujo y pues la pegué, la transpuse, ¿no? Para que estuviera de conformidad con la malla. Al final hice lo mismo, le sumé el 4.5% y entonces esa es la tasa que nosotros estaríamos teniendo cada mes durante el proyecto. El monto del crédito nos dice que es por el 100% del costo de construcción, que ya sabíamos que es de 65 millones de pesos. Entonces, a ver, ok. Entonces, ahora lo que sigue es ir haciendo el efecto de las amortizaciones y, bueno, primero de las disposiciones y después de las amortizaciones. Entonces, en ese sentido, yo creé esta tablita donde comenzamos con las disposiciones, bueno, perdón, comenzamos con un saldo inicial, la disposición que se hace en este mes, la amortización que se hace en este mes y luego un saldo final, ¿no? Como las tablitas de amortización que conocemos. Entonces, pues bueno, lo que hay que tomar en cuenta aquí es, me voy a regresar, que el crédito sería dispuesto en varios tantos, el 20% cuando tuviéramos un alcance en la urbanización del 30%. En ese sentido, yo creé aquí la columna de avance de urbanización, que es la misma que estaba en, en el ajuste de la curva S. Entonces, pues miren, aquí la idea es que ustedes hagan este Excel de manera automática. De hecho, tiene que ser de manera automática por la parte final del análisis de sensibilidad, a menos que quieran hacer muchísimo más trabajo. Pero bueno, aquí yo formulé ¿dónde está? La disposición, de tal forma que cuando se detecte aquí el 30%, pues ya me haga el cálculo de la primera disposición, que es del 20% de este valor, y son los 13 millones de pesos. Ahora, en los siguientes meses ya tenemos que ver, lo que nos dice el caso de estudio es que se dispone de un 20% de la línea de crédito cuando la urbanización llegue a un 30%, que son esos 13 millones que están aquí, y de ahí el monto restante en tantos iguales por el tiempo restante de la urbanización. Entonces, en cada mes, desde el mes 13 hasta antes de que termine la urbanización, que es en el mes 27, se tiene que disponer de 3.466.667. Y pues a partir de ahí ya no hay, pues ya no hay más crédito, ¿no? Ya se terminó de disponer todo. Entonces, así con la disposición. Ahora, con la amortización,
pues ahí tenemos que la amortización va a suceder durante las escrituraciones. Entonces las escrituraciones van a suceder del mes 28 al mes 32 y esas serían las amortizaciones que se estarían haciendo en cada uno de los meses. Y pues bueno, el saldo final pues sería simplemente la suma de estos tres. Aquí, como dato, el tema de la disposición va con números positivos y el tema de la amortización va con números negativos, de tal forma que cuando yo haga la suma para el saldo final, pues en términos de fórmula siempre pongo más y más, pero ya las cantidades vienen con un símbolo negativo, entonces en automático se hace la resta, ¿no? Entonces aquí pues podemos verificar que eventualmente ya el saldo final se vuelve cero. Y esta sería la parte de las disposiciones y las amortizaciones de los créditos. Y para esto, en la parte de controles también agregué unos datos o unos controles para el crédito. Comenzamos con la línea de crédito, el porcentaje de avance hasta que se dispone del primer anticipo. Cuando digo el primer anticipo me refiero a la primera disposición. Se requiere un 30% de avance y luego el porcentaje del anticipo, que es un 20%. Eso hace que la primera disposición se vuelvan 13 millones de pesos. Luego el periodo de disposición del anticipo, es decir, cuándo va a suceder el anticipo, y el porcentaje para la liberación de las hipotecas. Esto nos va a servir principalmente para las amortizaciones. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un crédito puente, la desarrolladora tiene puesto como hipoteca a los lotes. Entonces, la idea es que conforme yo le voy pagando el crédito puente a la institución que me lo haya dado, pues la institución me va liberando las hipotecas. Entonces, aquí se suele utilizar un 75% de liberación, es decir, te pago el 75% del crédito o de los ingresos que genere y tú me vas liberando el 75% de las hipotecas, ¿no? Y pues aquí la comisión por apertura y otras disposiciones. Entonces, si nos regresamos al flujo, aquí estaríamos viendo que la amortización va a suceder a partir de aquí y esta amortización va a ir en función de los ingresos que yo esté generando en ese periodo. Generalmente esos ingresos son suficientes, pero en caso de que no lo fueran, pues ya tendríamos que estar utilizando, pero generalmente sí van a ser, ¿no? Y pues bueno, con eso yo construyo esta parte de la tabla de amortización. Ahora, en dos líneas aparte, yo voy a ver el costo financiero, que el costo financiero lo que les decía es que está compuesto por los intereses del periodo y la comisión de apertura. Entonces, los intereses del periodo, pues es únicamente ir acumulando la tasa. Acuérdense que aquí nos va a estar recibiendo la tasa final de cada mes. Acuérdense que esta tasa es anual, ¿no? Entonces habría que dividirla entre 12, pero se va acumulando y aquí es donde ya comenzamos a pagar. No tenemos la primera disposición en el mes 12, entonces en el mes 13 comenzamos a pagar intereses. Y aquí se va acumulando todos los intereses, bueno, no, perdón, no es acumulado, esos solo son intereses de cada uno de los periodos, ¿no? Y también los estoy poniendo en negativo porque después me van a servir para las fórmulas. Entonces aquí se van acumulando hasta que pues ya termina en el mes 32, donde yo ya termino de pagar el crédito, pues ya es el último mes en el que tengo intereses a pagar, ¿no? Y la comisión por apertura, pues esa comisión solamente es una, ¿no? Y generalmente se paga cuando se hace la primera disposición de la línea de crédito. Entonces aquí tenemos, y esta es la parte del costo financiero, y con esto ya podemos construir el flujo apalancado. Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que en el caso de el flujo no apalancado, solamente que aquí ya estaríamos considerando el tema de las disposiciones y las amortizaciones, o sea, la parte del crédito, ¿no? Una vez que ya tenemos el flujo de efectivo apalancado, nos vamos a calcular el flujo acumulado, tal y como lo hicimos antes, y con eso ya vamos a ver el capital requerido, que sería nuevamente el mínimo de este flujo apalancado, ¿no? De hecho, pudiésemos graficarlo, a ver si me genera es esta. Aquí está. Aquí nosotros veríamos dónde está el valor mínimo y pues eso sería el mínimo capital, o, bueno, el capital que necesitaríamos meterle al proyecto
para que pueda ejecutarse todo tal como se dispuso. Entonces vemos que ahora disminuyó de 54 millones que se necesitaba de capital, ahora se necesita únicamente 24 millones y pues de preventas necesitamos 68 millones y lo demás pues ya está cubierto por la parte del crédito, ¿no? Volvemos a calcular la TIR y ahora nos genera una TIR del 89%. Entonces vemos que en este caso tener el crédito puente nos ayudó a mejorar la rentabilidad del proyecto. De 54 millones de capital que nosotros necesitábamos ingresar, nos generaba una TIR de 48%. Ahora disminuyó a que solo tengamos que aportar 24 millones de capital y eso nos da una TIR del 89%, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos este flujo, ya vamos a poder calcular el flujo anual, que era el siguiente caso, perdón, el siguiente punto de los lineamientos del caso de estudio. Entonces aquí pues me creo esta hoja, de momento ignoren esta parte, ¿no? Creo esta hoja y vamos a copiar técnicamente lo mismo que nosotros tenemos aquí, solamente que aquí, bueno, igual le puse la malla, pero pues como solo son 3 años, la tengo minimizada, ¿no? Entonces, volvemos a calcular todo, perdón, no es calcular todo, sino que más bien ahora es acumularlo conforme van pasando los años, ¿no? Entonces, esto ya es como el resumen de la operación del proyecto. Tenemos de nuevo los ingresos, tenemos los gastos, tenemos el flujo no apalancado, y en este caso solo estaríamos considerando las disposiciones y amortizaciones y el costo el costo financiero del crédito puente. Y pues al final ya el flujo apalancado, ¿no? Ponemos de nuevo ambos, el flujo no apalancado y el flujo apalancado. Entonces, esto ya sería el resumen de la evaluación de este proyecto conforme a los lineamientos que nosotros establecimos. Acuérdense que en la práctica esos lineamientos pues van a estar dados por la empresa para la cual estemos trabajando, ya sea que seamos empleados de esta empresa o estemos haciendo un trabajo de consultoría, ¿no? Los lineamientos se van construyendo a la par. Y pues bueno, una vez que ya tenemos todo esto, ya podemos regresar a esta parte de aquí, en donde lo que hago es simplemente desglosar la fuente de financiamiento del proyecto, un resumen de cuánto necesitamos de capital, cuánto tendremos de deuda, cuáles van a ser los ingresos del proyecto y cuál es la inversión total. Que bueno, estos ingresos del proyecto es lo que teníamos como preventas. Entonces, eh, aquí está, es esta parte. Entonces, pues bueno, eso ya sería el resumen y al final, pues la inversión total sería la suma de los tres. O sea, vamos a necesitar 157 millones de pesos para este proyecto. Y los parámetros de rentabilidad, pues de nuevo, aquí solo los estoy llamando, ya no estoy haciendo cálculos. La TIR no apalancada es del 48%, la TIR apalancada es del 89% y el múltiplo de capital. El múltiplo de capital es una métrica que nos da la cantidad de dinero que el inversionista va a recibir al final de pues, una inversión, ¿no? Y se calcula en este caso como capital requerido entre la utilidad del proyecto. Y pues esto lo tenemos en la columna anterior, ¿no? Aquí ya tenemos el capital requerido y pues la utilidad del proyecto pues sería esta parte de aquí, que sería sumar la parte de los flujos que tenemos. Y eso nos da un múltiplo de capital de 2.53 veces. O sea, quiere decir que por cada peso que nosotros estamos invirtiendo en este proyecto por cuestiones de capital, estamos recuperando 2 pesos con 53 centavos. Y pues bueno, al final ya podemos calcular las otras métricas que, regresándonos, son estas de aquí. El costo de urbanización por metro cuadrado del terreno, el costo total del desarrollo por metro cuadrado vendible y el costo del terreno por metro cuadrado total, ¿no? Que son estas que están aquí. En el caso del costo de urbanización por metro cuadrado nos da 650. En el caso del costo total de desarrollo por metro cuadrado vendible nos da de 2.424 y el costo del terreno por metro cuadrado nos da de 293. Ahora bien, aquí solamente estoy llamando el precio de venta, que es de 3.000. Ese está en la parte de los controles, aquí lo pusimos. Ese puede cambiar también. Y
Y al final, pues el margen de utilidad ya sería únicamente, pues, al precio al que lo estamos vendiendo entre al precio al que nos está costando hacerlo menos uno. Y nos queda que el margen de utilidad del proyecto sería del 23.8%. Y bueno, con eso ya cubrimos estos puntos y solamente falta el análisis de sensibilidad sobre la TIR. Entonces, esto lo voy a hacer y para esto era importante que lo que les comentaba de la automatización de todo esto, o sea, que todo esté formulado, porque yo lo hago en la parte de los controles. Acuérdense que lo que nos pide es una variación del menos 10 al 10% sobre los precios y los costos. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es la columna de los precios de venta, que son esos 3,000. Y pues bueno, las variaciones, los extremos son del 10, más 10 y menos 10%, y los intermedios son de más menos 5%, ¿no? Que se pide en un rango del menos 10 y el más 10, pero obviamente hay que considerar valores intermedios. Entonces yo estoy considerando de 3,000 más 5%, perdón, menos 5%, menos 10%, y 3,000 más 10, más 5%, más 10%. Y lo mismo con la parte de la inversión. La inversión es lo que se requiere para la construcción. La estoy variando en menos 10% y en más 10%. Y con esto ya genero mis escenarios. En este caso estoy utilizando la TIR. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar la parte de datos y en el análisis de tabla de datos ya me genera, como está formulado todo este archivo, ya me genera en automático la TIR del proyecto bajo cada una de estas condiciones, ¿no? O sea, variando el precio de venta de los lotes y variando el costo o la inversión del proyecto. Entonces aquí ya podemos ir haciendo este análisis, ¿no? O sea, tenemos que la TIR que nosotros calculamos para el escenario base es del 89%. Estamos hablando de TIR apalancada, ¿no? Entonces es esta de aquí, ¿no? Cuando se venden 3,000 pesos cada metro cuadrado y el costo de inversión es de 1,000 pesos, generamos una TIR del 88%. Ahora, si por alguna razón nuestro costo disminuyera, porque se lograron eficiencias o lo que ustedes quieran, entonces si disminuye a 950, la TIR subiría a 97%. Ahora, si nuestros costos empeoran o se incrementan, igual por las razones que ustedes gusten, pero seguimos vendiendo a 3,000 pesos, entonces nuestra TIR disminuye, no sé, si aumenta a 1,050 por metro cuadrado, nuestra TIR disminuye 80.7%. Y si disminuye pero si los costos incrementan a 1,100, nuestra TIR también disminuye al 72%. Y así podemos ir viendo todos los escenarios que pueden pasar. O sea, puede ser que mantengamos el costo. Si el costo se mantiene, pero vendemos más caro, entonces generamos una TIR del 103.3%. Si nuestros costos se mantienen, pero vendemos más barato, generamos una TIR del 73.9%. Pero ese análisis de sensibilidad solamente sobre la TIR, pues al final no nos va a decir tanto, porque una cosa es la TIR y otra cosa es el margen de utilidad. Entonces el análisis de sensibilidad al final lo vamos a hacer, que es lo que les comentaba aquí sobre la TIR, pero vamos a agregar también que se va a hacer sobre el margen de utilidad, que ya era el que calculábamos aquí, del 23%. Y la idea es la misma, o sea, nosotros bajo el escenario base generamos una utilidad del 23.8%. Si tenemos los mismos costos, pero incrementamos la venta del precio de venta de los lotes, pues podemos generar un margen de utilidad del 32%. Si tenemos los mismos costos, pero disminuimos el precio de venta del lote, pues nos reducimos el margen de utilidad al 15%. Y lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos que incrementamos el precio de venta a 3,150, pero nuestros costos se incrementaron a 1,100, entonces generamos un margen de utilidad del 22.1%. Y bueno, esta ya es la información que nosotros necesitamos para toda esta evaluación de este proyecto de urbanización. Entonces, con esto ya estamos terminando los lineamientos y ustedes ya pueden terminar de hacer este análisis para que podamos trabajar ya en el proyecto, bueno, en el siguiente proyecto que ya es el que van a hacer ustedes solos. Entonces,
Al final, sobre esto hay que elaborar una presentación que es la que se va a hacer con las personas de la empresa. En este caso, yo en el siguiente video que les voy a subir, ya les voy a poner la presentación con toda esta información que tenemos aquí para que ustedes vean también cómo se hizo y ya vamos a explorar pues al 100% cada una de estas pestañas, ¿no? Obviamente la parte del formulado, pues esto es donde ustedes van a tener que meterle un poco de creatividad para que lo puedan generar. Y pues ya, a partir de la siguiente clase, ya les voy a pasar los nuevos lineamientos para el proyecto, para que ustedes ya puedan comenzar a trabajar. Creo que no les dije la parte crítica. Esto se construye porque el Excel está automatizado. Si no estuviera automatizado, pues lo que tendrían que estar haciendo es ir creando un Excel para cada uno de estos escenarios e ir recolectando esta información. Entonces, por eso les decía que era importante la automatización, que todo esté, por ejemplo, al menos en esta parte de aquí, todo es 100% ligado a otra celda, ¿no? De tal forma que si yo cambio no sé, quiero cambiar el precio de venta a 3,500, entonces ya se recalcula todo, podemos regresar aquí y ya se calcularon los nuevos parámetros considerando, perdón, los nuevos resultados considerando un costo de venta de 3,500. No vemos que el capital ya disminuyó a 23,000, la deuda pues permanece igual, los ingresos del proyecto permanecen igual. Luego, pues por ejemplo, si quiero que regresarle a 3,000, pero la inversión ahora va a ser de 1,500 porque le estoy metiendo más amenidades. Entonces aquí ya se recalcula todo nuevamente, ¿no? La deuda ya es de 97,000, perdón, 97,5 millones. El capital ya es de 33 millones. Y pues bueno, aquí podemos ir moviendo. Acuérdense que yo marqué con amarillo todos los que son parámetros movibles y todos los demás son simplemente cálculos que se hacen a partir de estos parámetros, ¿no? Entonces, la idea es que para proyectos, obviamente esto es muy variable en la práctica, ¿no? Cuando nosotros estemos trabajando con empresas, no siempre van a tener los mismos proyectos. Entonces, un archivo como este nos puede servir para evaluar proyectos de este tipo y si llega un nuevo proyecto con características similares, pues nosotros esperaríamos hacer modificaciones pertinentes a este archivo para que nos pueda seguir sirviendo para evaluar este nuevo proyecto. Entonces, obviamente no todos los proyectos van a ser iguales, van a haber proyectos en donde las disposiciones tal vez sean diferentes, el número de lotes sea diferentes, la forma de pagos sea diferentes, tal vez haya proyectos en donde no haya contraentrega, sino que se dé un enganche del 30% y un 70% diferido, ¿no? O sea, todo eso va a estar variando en la práctica, pero con esto ya tenemos nosotros la base que necesitamos para poder ir construyendo los nuevos flujos. Entonces, eso sería todo para el video de hoy. Ustedes pueden seguir ya trabajando en este caso de estudio y ya en la siguiente clase ya vamos a ver la presentación final del caso de estudio, o sea, la solución que les voy a dar y es la que les va a servir para su proyecto. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.